Llave número 3. Interpreta la Biblia a la luz de su contexto histórico. Dios nos ha entregado su revelación especial, mediante situaciones y condiciones de la historia humana, y por lo tanto, es necesario entenderlas para dar a luz el contexto histórico del pasaje. El contexto histórico consiste de dos facetas. 1. El contexto humano, condiciones culturales, políticas, sociales, económicas, religiosas, etc. 2. Las condiciones físicas o geográficas. ¿Qué rol tuvo el contexto histórico en la formación y comunicación original de este pasaje? La escritura se entiende mejor al considerar el contexto histórico del autor, de los recipientes, y del contenido del pasaje. Entender el trasfondo histórico del pasaje nos ayuda a entender su mensaje. Es muy posible malinterpretar un pasaje si lo interpretamos de acuerdo con nuestra cultura contemporánea. Hay diferencias significativas de una cultura a otra, de una época a otra, de una sociedad a otra. En cuanto hayamos determinado qué significado tenía el pasaje para los recipientes en su contexto histórico, podremos proceder a entender qué significado tiene el pasaje para nosotros hoy. Sin entender el significado dentro de su contexto original, sería especulación tratar de aplicar el mensaje a nuestro contexto contemporáneo. Si no conozco el significado original de lo que Pablo le decía a Timoteo, entonces será más difícil conocer cómo aplicar a mi vida el mensaje divino de la carta a Timoteo. El trasfondo histórico se puede encontrar con frecuencia dentro de la Biblia misma. Por ejemplo, el narrativo histórico del ministerio de Pablo en Filipo, Hechos 16, 11, 40, nos provee el contexto histórico para entender la carta a los filipenses. De igual manera, los libros históricos del Antiguo Testamento nos ayudan a entender el trasfondo histórico de los libros proféticos. También referencias extrabíblicas, como un libro de historia secular sobre los faraones de Egipto, o una reseña del clima político de Roma bajo César Augusto, suelen ayudarnos a entender el contexto histórico de un pasaje bíblico. También podemos encontrar mucha información en un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, un manual de la Biblia, un atlas bíblico, etc. Ahora tú intenta abrir las puertas del entendimiento a estos pasajes utilizando el contexto histórico. 1. Qué bella bendición encontramos en Filemón 3. Pero, el contexto histórico del verso 1 nos lleva a un entendimiento mucho más profundo de esta bendición. Filemón 3, por sí solo, es una bendición bellísima. Pero Filemón 3, interpretada a la luz del contexto histórico de B1, es una bendición poderosa. 2. La mención de Arquipo nos ayuda a entender el contexto histórico de la carta a Filemón. Busca el nombre de Arquipo en la concordancia. Aparte de Filemón 2, en donde más hay mención de este hombre. De aquí podemos concluir que Arquipo lleva a cabo su ministerio dentro de cuál iglesia. Y por el hecho que Filemón y Arquipo se reúnen en la misma iglesia, ¿a qué iglesia pertenece Filemón? La carta a Filemón es una carta de consejo pastoral a uno de los miembros de la iglesia de B. ¿Dónde crees que podríamos encontrar más información acerca de las situaciones a las cuales se enfrentaban los miembros de la congregación de Filemón y Arquipo? 3. Describe el nivel socioeconómico de Filemón, el de Onésimo, para conversar. Con esta observación, ¿qué aprendemos del clima socioeconómico de la época? Ve cómo debió la iglesia de Filemón enfrentarse a esta situación específica de su cultura. Sé cómo debe nuestra congregación enfrentarse a las diferencias socioeconómicas de nuestra cultura. Analiza e investiga la historia. Llave 4. Siguiente video.